Te voy a contar una historia. Si al Bellingham de 4 años le hubieses dicho que pondría en pie a todo el Santiago Bernabéu, que lo compararían con genios como Zidane, o que se convertiría en la mayor promesa del fútbol de Inglaterra, habría cogido cualquier juguete y habría pasado de ti porque solo tenía 4 años. Pero la realidad es que a Jude Bellingham no le interesaba lo más mínimo el fútbol. Así lo aseguraba su primer entrenador. Decía que tardaron años poniéndole una pelota delante para que le empezase a prestar atención. Y cuando ese algo hizo clic, ya no había quien lo parase. Sus estadísticas son absolutamente abrumadoras para un centrocampista y ya es un líder en el Real Madrid con solo 20 añitos. En la temporada más difícil ha consagrado su estatus de estrella, promediando un gol por partido y colocándose como el tercer jugador más valioso del mundo, solo por detrás de Haaland y Mbappé. Guardiola piensa que tiene que estar mintiendo porque es demasiado bueno para su edad. Ponte cómodo porque te voy a contar cómo Jude Bellingham se ha convertido en la sensación del fútbol mundial. Cuando ves a un chaval con tanto talento, piensas que estaba destinado a ser futbolista. Y así lo pensaba todo el mundo a su alrededor, desde el colegio. Bellingham, nacido en Stourbridge, en Inglaterra, era el típico tío al que se le daban bien todos los deportes. Uno de sus profesores decía, tiene una mentalidad que si ve a alguien consiguiendo algo siendo mejor que él, va a centrar toda su atención en superarlo. Con 8 añitos entró a jugar en el Birmingham City y con 14 ya jugaba en el equipo de los que tenían 18. Bellingham siempre estuvo por encima de todo el mundo, era aplastante. Allí conoció a Mike Dodds, el entrenador que el propio Bellingham reconoce como su principal mentor en su forma de jugar al fútbol, pero también en su forma de ser. Mike Dodds dice que Bellingham era un modelo a seguir, una persona con muchísima empatía por sus compañeros y extremadamente disciplinado. Y encima era el mejor, era un adulto jugando con niños. Su visión de juego, su agilidad y su técnica eran tan impolutas que era imposible no fijarse en él. Jugaba de centrocampista, pero era como Di Stéfano, hacía de todo. Por eso lleva el 22 a la espalda desde que empezó su carrera en el Birmingham. Mike Dodds le dijo, puedes ser un 4, un 8 y un 10. Puedes ser alguien que lo hace todo. Si sumas 4, 8 y 10, tienes el 22. Ese sería el número en su espalda y su marca en el terreno de juego, porque puede iniciar jugadas, puede romper líneas y puede marcar goles. Y es que lleva haciéndolo desde que debutó con el primer equipo con solo 16 años contra el Stoke City. Entró desde el banquillo y el Birmingham iba perdiendo por un gol. ¿Sabéis lo que pasó después, no? Sí, amigos. El Birmingham ganó 2-1 con Bellingham marcando el gol de la victoria. Al principio jugaba por la banda izquierda, pero con el paso de los partidos terminó en el centro del campo, donde se sentía más cómodo. Su rendimiento hizo que ganase el premio al mejor jugador joven de noviembre en la segunda inglesa, y con solo 6 meses de temporada ya estaba en las agendas de los grandes clubes de Inglaterra para el mercado de invierno. Repito, tenía 16 años. Con 16 años, Zidane no había debutado en el Cannes. Messi apenas había jugado sus primeros minutos en el Barça. Y Mbappé promediaba en el Mónaco los mismos goles por minuto que Jude. Terminó su primera temporada profesional jugando 44 partidos y siendo una pieza clave para asegurar la posición del Birmingham. Y como el talento no pasa desapercibido, el Borussia de Dortmund se lo llevó por 25 millones en el verano de 2020. Habiendo recibido ofertas de clubes como el Manchester United, el Bayern o el Barça. Y os preguntaréis, ¿por qué eligió el Borussia de Dortmund? El Dortmund ha adquirido cierta fama por su trabajo con los jóvenes talentos. Haaland y Jadon Sancho son los más recientes, pero también os sonarán Nuri Sahin, Mario Götze, Christian Pulisic o el eterno Marco Reus. Era la mejor decisión. Su impacto en el Birmingham en solo una temporada fue tan dramático para el club que retiraron el dorsal 22 como si fuese una leyenda de la NBA. Repito una vez más, tenía 16 años. 16 años y ya estaba retirando dorsales. Pero es que en su debut con el Dortmund, marcó su primer gol y volvió a ser el jugador más joven en la historia del club en marcar. En el equipo coincidió con Thomas Delaney, que decía que le pasaba lo mismo que a Haaland. Tienen esa misma mentalidad de querer ganar hasta en los entrenamientos. Ganar en todas las facetas del juego. Esto igual os suena de alguien. Llevaba un mes jugando y parecía un veterano con 15 años de carrera a su espalda. Recibió el premio al mejor rookie de la Bundesliga con 4 goles y 4 asistencias en 46 partidos, incluyendo su debut en la Champions frente a la Lazio con tan solo 17 años y otro récord, ser el jugador inglés más joven de la historia en marcar en la máxima competición europea.
Se ha convertido en su santo y seña. Todo el mundo espera que triunfe, pero nadie espera que lo haga tan rápido. En Inglaterra ya comparan su talento con estrellas como Frank Lampard o Steven Gerrard, que también tenían una grandísima personalidad. Con una diferencia, a los 19 años, uno sumaba 20 acciones con valor de gol. Esto es goles y asistencias, seguido de otro con 7 y el tercero con 4. ¿Quién crees que es este de aquí? Es un bingo. Y para muestra el partido contra el City en cuartos de final de la Champions. Fue una pieza clave en el gol de Marco Reus en la ida y metió gol en la vuelta. Si Europa no conocía a Jude, este gol grabó su nombre en la cabeza de cualquier aficionado al fútbol. Sus compañeros se han deshecho en elogios hacia él, pero sobre todo sus entrenadores. René Maric, asistente en el Dortmund, dice que nunca ha trabajado con un jugador como él. Puedes trabajar en cosas que están en otro nivel porque es muy inteligente y su personalidad le está llevando a ser responsable de los demás, de sus compañeros y de todo lo que los rodea. En su segunda temporada en Alemania era la gran expectativa. ¿Hasta dónde puede llegar este chaval con solo 19 años? Pues ya os lo digo yo, otros 44 partidos y 44 titularidades, 6 goles y 14 asistencias. Pero fue su tercer año el que le quitó el título de gran promesa para tener el rango de estrella en ciernes. 42 partidos, 14 goles, 6 asistencias. Los récords le persiguen. Fue capitán durante la ausencia de Marco Reus, convirtiéndose en el capitán más joven de la historia de la Bundesliga. Bellingham era sinónimo de espectáculo, de regularidad, de compromiso y de autoridad en el campo. Y sí, en los espacios abiertos se mueve con la seguridad de Steven Gerrard. También tiene la elegancia del que para muchos es el mejor de todos los tiempos, Zinedine Zidane. Y también es mucho más rápido y versátil que ambos. Y el Real Madrid hizo toc-toc en su puerta. Unos cuantos millones de euros después, Bellingham se convirtió en el fichaje estrella para el Bernabéu en la temporada 2023-2024. Y el Birmingham, su hogar natal, se llevó otros 6 millones por el acuerdo por cláusulas. Un regalo viviente, el bueno de Jude. Avión para España. Atrás queda el dorsal 22, para vestir el número 5, el de su ídolo, el maestro Sisu. Su temporada en el Real Madrid es su debut en Broadway, la oportunidad de convertirse en una estrella mundial con sus actuales 20 años. Ahora mismo lleva 14 partidos jugados, 3 asistencias y 13 goles. 13 goles en 14 partidos como mediocentro. Sus estadísticas lo convierten en el mejor centrocampista del mundo. 16 acciones con valor de gol y únicamente le sigue el rastro Jonas Hoffmann con 12. Jude Bellingham es el pichichi de la liga, promediando casi un gol por partido. Y sí, en lo que llevamos de temporada ya le ha dado tiempo para alcanzar nuevos récords. El del primer jugador inglés que gana el premio a Mejor Jugador de la Liga del Mes y colarse como el tercer jugador en la historia del Real Madrid, que consigue marcar en sus 4 primeros partidos en el club, junto a Sneijder y el bicho, Cristiano Ronaldo. Es el principal candidato a llevarse el premio Golden Boy del año y ha sido la estrella del clásico contra el Barça, dándole la victoria al Real Madrid con 2 goles. Y yo con 20 años estaba jugando a Pokémon. La historia de un chaval de barrio que ha pasado en 4 años de jugar en la segunda inglesa a estar en la élite del fútbol mundial. No sé de qué estás hecho, Jude, pero tienes el mundo a tus pies.